como vemos en pantalla. Y el día de hoy tenemos una entrevista con el señor Aldo Fuertes, analista económico, sobre la reforma del sistema previsional, y esto en el contexto del ya proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Legislativo, donde se proponen ya una serie de reformas dentro del sistema previsional, básicamente del sistema de AFP. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Aldo? Luis, buenos días y gracias por la invitación. ¿Cuáles son las principales reformas que el Ejecutivo está planteando dentro de este proyecto de ley? Bueno, es un paquete de reformas muy interesantes, pero también hay una serie de reformas que no se han dado y que preocupan. Para empezar, con respecto a las reformas, en primer lugar se está ampliando el tema de la cobertura, este tema que es tan preocupante para el sistema de pensiones para que más gente pueda, tener su aporte previsional y poder tener una jubilación. Efectivamente, de hecho se habla de que los independientes van a tener que aportar obligatoriamente aquellos que ganan más de 1.5 sueldos de la remuneración mínima vital, efectivamente van a tener que aportar o al sistema nacional o al sistema privado, pero finalmente es una obligación. Y por otro lado también se habla de un régimen especial para las pequeñas empresas con una suerte de pensión social o solidaria, ¿no? Entonces, ese es un tema importante, el tema de la cobertura. También se habla del cambio hacia un sistema de cobro sobre saldo administrado, aunque en forma mixta, es decir, para los nuevos afiliados que se incorporen al sistema van a tener que pagar obligatoriamente una parte sobre su remuneración, una parte fija, y otra parte, un porcentaje sobre el valor del portafolio administrado. Eso tiene desde nuestro punto de vista un tema preocupante que ya lo hablamos hace un ratito. Luego también tenemos el tema muy importante, la obligación de contar con un director independiente. Este es un tema de buen gobierno corporativo de las AFPs, que es un tema bastante novedoso y concreto respecto a las mejores prácticas. Y eso es algo bueno en todo caso, porque al tener un director independiente dentro de, yo me imagino, los directorios de las AFPs, la idea es que se alineen los intereses más aún con respecto al afiliado, porque finalmente lo que tiene que hacerse es administrar en favor del afiliado. Así es efectivamente, esa es una buena práctica que estaba ya, que está desarrollada en varios países de forma obligatoria. Efectivamente ahora ya llega con ese nivel de rigidez, ¿no? Ahora también tenemos el tema de del nuevo fondo que está apareciendo, es el fondo cero, el fondo de riesgo casi nulo, digamos, de riesgo muy bajo, que va a invertir en operaciones de depósitos bancarios, depósitos a plazos, etcétera. También tenemos otro tema interesante que es respecto al tema de la recaudación, es decir, las AFPs ya no se van a dedicar al tema de la recaudación y cobranza, por ejemplo, o cálculo de pensión, sino que esa labor que genera muchos costos administrativos y que podría, entre comillas, justificar un alto cobro de comisión, que de hecho son las comisiones más altas en la región, por ejemplo, finalmente va a ser trasladada, y la normativa habla de que puede ser esto la SUNAT, por ejemplo, ¿no? Como entidad recaudadora, centralizadora de la recaudación y cobranza. Pero esa es una noticia muy buena en realidad, porque lo que hace es justamente baja los costos de recaudación, porque las AFP no tienen por qué ser especialistas en recaudar el dinero, sino básicamente en invertir el dinero de los afiliados. Y obviamente la SUNAT tiene un poder para recaudar mucho mayor pues que las AFPs, ¿no? Efectivamente, el poder coactivo que tiene la SUNAT ante un empleador que no ha depositado aquella contribución que le ha descontado al trabajador y que finalmente genera miles de juicios en las AFPs para ver cómo le cobran al empleador finalmente, con la SUNAT, por ejemplo, se va a tener un poder mucho más coactivo y ya no vamos a tener pues meses que empresas no aporten la pensión del afiliado. Que finalmente es en desmedro del afiliado. No, por supuesto, porque no le están le han descontado, pero no depositado la aportación para su jubilación. Exactamente, y el caso se complica si es que la empresa, luego de haberle cobrado al trabajador y no haberle depositado a la AFP a varios años, la empresa cierra o se liquida o quiebra, finalmente el afiliado se queda en el aire. Ahora con esto, con la SUNAT, eso puede cambiar efectivamente, ¿no? Por el poder coactivo que tiene. Otro tema bien importante es en la parte de la administración del portafolio de inversiones, es decir, ¿dónde pueden invertir las AFPs? Ahora se ha incorporado un nuevo clase de activos, un nuevo asset class, que es el de inversiones alternativas, hasta un 10% del valor del fondo. Antes no existía este rubro. ¿Qué significa? Que las AFPs ahora van a poder invertir en instrumentos como capital privado, private equity, capital de riesgo, real estate, hedge funds, commodities, como clase de activos separada de los otros activos clásicos
de acciones, bonos, ¿no? Y ahora pueden invertir en esto hasta 10%. Siempre y cuando depende del perfil de riesgo de la persona que quiera meter su plata evidentemente, en fondo, pero ¿no? Esto es importante porque estos activos alternativos finalmente entregan un rendimiento no correlacionado con la volatilidad de las acciones y de los bonos y de los instrumentos clásicos en donde las AFPs invertían, y mejoran la rentabilidad. Y además hay más instrumentos, digamos, para que las AFPs puedan meter ese dinero en más lugares, ¿no? Y hay más instrumentos incluso para que inviertan en el país, ¿no? En desarrollos inmobiliarios, en capital privado de empresas que no cotizan en bolsa, en infraestructura. Se les va a dar más alternativa, o más posibilidad a las AFPs invertir en el desarrollo del Perú. ¿Cuáles son las principales cosas que quedaron de repente fuera del proyecto que a tu parecer deberían estar en el proyecto? Sí, una cosa que es muy preocupante es el tema de la forma como las AFPs registran sus ingresos, que el proyecto de ley finalmente no hace hincapié de manera clara, ¿no? Y es el famoso tema de las normas internacionales de contabilidad. Es decir, ahora que se dice que va a haber un cobro sobre saldo administrado más una parte de la remuneración fija, un cobro fijo sobre la remuneración, finalmente vamos a seguir en el mismo problema de que las AFPs van a poder estar cobrando una comisión por un servicio que nos brindan en el presente, pero que se prolonga hacia el futuro, y que las AFPs registrarían todo como si fuera un ingreso en el presente. De hecho, con ese nivel de detalle no se pronuncia el proyecto de ley, y esto es, aparte de sonar como digamos una curiosidad contable, en realidad genera muchas barreras a la entrada a la nueva competencia, ¿no? Y finalmente un afiliado, si ya pagó, por ejemplo, a una AFP por su fondo hasta jubilación, y se queda sin trabajo, la AFP tiene la obligación de seguir administrando el fondo hasta que se jubile el afiliado. Pero si la AFP no ha hecho la provisión, como no la ha estado haciendo, por no ser consecuente con las normas internacionales de contabilidad, si no tiene esta provisión, finalmente el afiliado va a estar frente a una AFP que, si la composición de los aportantes con los no aportantes se juega en contra, va a tener que sacar dinero de otras fuentes para poder... En todo caso, lo importante de esto es que se ponga mucho más foco sobre el tema de, digamos, la forma contable en que se van a registrar los ingresos en esta forma mixta que se está pretendiendo para los nuevos fondos. Muchas gracias, Aldo, por tu participación en Valor Agregado. Eso a mí